Jóvenes, buenos días. Buenos días a los docentes, a los padres, a todo el personal que está en este momento acompañándonos. Pero créanme que este es motivo de satisfacción, de gusto tenerlos aquí a ustedes. Todos estos eventos son para ustedes. Sí, todos estos eventos que hemos venido integrando dentro de lo que es la previa al aniversario número 82 de la Escuela Superior de Medicina, van a tener continuidad y se van a seguir presentando. Esperando que a todos los profesores, a todos los ponentes que ustedes vean aquí, son egresados de la Escuela Superior de Medicina, todos. Y en este momento, para mí es un gusto presentarles al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, sí, egresado de la Escuela Superior de Medicina, el cual cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y con diplomados, diversos diplomados en epidemiología. Salud en el trabajo, derecho en la salud. Está certificado como especialista en salud pública por el Consejo Nacional de la Especialidad. Es académico de numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y hasta diciembre del 2018 profesor titular de la especialidad de epidemiología en el programa de residencia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesor de la cátedra por oposición de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Fue director general adjunto de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva y director de planeación del Instituto Nacional de Perinatología. El doctor Ruiz Matus ha participado en la elaboración de diversos textos especializados en el área de salud pública, dentro de los que destacan su participación como coautor en el Manual de Salud Pública y Salud Pública y Medicina Preventiva. De la misma manera, es autor y coautor de diversos artículos científicos y publicados en revistas nacionales e internacionales. De 2013 a 2018 se desempeñó como director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la cual fue presidente en los años 2011 y 2012. Actualmente es presidente del Consejo Nacional de Salud Pública. Y podemos seguir con el currículum del doctor Cuitláhuac Ruiz Matus. Yo quiero pedirles un aplauso para él. Muchas gracias compañeros politécnicos, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quisiera decir tres cosas antes de iniciar a hablar de coronavirus, del COVID-19. La primera es agradecerle al doctor Lara y a todo el equipo de esta Escuela Superior de Medicina, de esta gran Escuela Superior de Medicina, a mis compañeros de la Academia de Salud Pública, a la doctora Calet especialmente, que junto con todos mis colegas profesores creyeron y apoyaron la idea de que tuviéramos esta plática, dada la coyuntura que estamos viviendo en el país y en el mundo con este coronavirus. Así es que muchas gracias a todos ustedes. La segunda es
escuché al doctor decir que estamos cumpliendo 82 años de esta nuestra muy querida escuela. Yo con mucho orgullo recuerdo haber egresado cuando el 50 aniversario de esta escuela, así es que hace ya algunos años que estuve por acá, pero pocas veces había sentido este calor que ustedes me dieron con la bienvenida al llegar a este podio, así es que muchas gracias por ello. Y la tercera es decirle a todos los alumnos, a todos mis alumnos que veo por aquí, a varios, y recordarles que el tema del currículum es directamente proporcional a la edad que tiene uno. O sea, no crean que uno egresa de esta escuela y ya tienes un currículum, pues no, obviamente. Y cada año que tienes más, pues tienes otra hoja en tu currículum. Así es que por eso ustedes no se dejen ni impresionar, ni piensen que no lo van a lograr, al contrario. Ustedes seguramente lograrán mucho más que eso. Siempre a mis alumnos de ahora y de antes les he dicho que yo tengo la certeza que en este auditorio, en mis aulas decía yo, y ahora digo que en este auditorio está sentada o sentado un futuro secretario de salud, jefe de jurisdicción, director de hospital, y esa es la gran esperanza que tenemos. Así es que dichas las tres cosas que prometí, si me permiten, vamos a empezar a platicar de este tema, compañeros, que es verdaderamente apasionante. Hoy el tema es el coronavirus, ¿no? Hoy seguramente incluso a mis alumnos, los colegas, los compañeros de primer año que ya vienen de blanco a la escuela, a más de uno le debe haber pasado que al llegar a su casa el vecino, el de la tienda, alguien ya le preguntó, oiga, ¿qué onda con el coronavirus? ¿No? Oiga, doctora, ¿qué onda con el coronavirus? Yo mismo ayer tuve una comida familiar y una persona a quien yo no conocía, que era invitada, por cierto, una persona mayor de la tercera edad, me sorprendió mucho su pregunta, porque su pregunta fue, oiga señor, todo fue porque estábamos hablando del coronavirus, y entonces ella como que dijo, este tipo por lo menos algo ha oído, y dijo, oiga señor, ¿y será cierto que existe el coronavirus? ¿O nada más lo inventaron para tenernos ahí como borregos? Bueno, pues yo creo que de ahí parte, a partir de esta señora que me preguntó ayer, de ahí parten las dudas. Hasta los laboratorios de muy alto nivel que están hoy trabajando en antivirales y en vacunas. Así es que trataré de ser lo más claro posible, lo más rápido posible, para que incluso si ustedes así lo consideran, pudiéramos al final tener un diálogo, por lo menos algunas preguntas. Miren, quiero mostrarles esta foto, muy actual, ¿no? Como de qué metro les gusta, metro normal, colegio militar, ¿no? Metro, colegio militar. Solamente les tengo que decir que esta foto es de 2009. Esta fotografía es de 2009 con la pandemia de influenza. Y la quise poner porque la primera parte de esta plática voy a hablarles de la pandemia de influenza. Pero les voy a hablar más en el sentido histórico y en el contexto general. Fíjense ustedes, el mundo en general y por supuesto nuestro país, cotidianamente, continuamente nos preparamos para una gran pandemia y tomamos como ejemplo las pandemias de influenza. Es por eso que quiero hablarles de qué ha pasado con estas pandemias y cómo el mundo se ha preparado, y a partir de ahí tomaremos el hilo para irnos con el coronavirus, si les parece bien. Entonces miren, esta foto, queridos doctores, queridos amigos, colegas, es de 2019, es de la pandemia de influenza. Esta foto sí ya es actual, esta es el lugar más concurrido en Wuhan, yo creo, al día de hoy, porque bueno, como sabemos, tienen una estricta política de aislamiento y de cuarentena, dado los hechos que han sucedido con este COVID-19. Déjenme entonces, vámonos rápidamente a la historia, doctores, para que nos demos el contexto de qué es lo que está pasando y también le demos sustento a los dichos de la autoridad hoy, y es calma, calma, no caigamos en pánico. Miren ustedes, la primera pandemia que se tiene registrada, de la cual hay registros fehacientes, que no necesariamente epidemiológicos, pero registros fehacientes, es en 1510. Estamos hablando de influenza, estamos hablando de influenza. En 1510, que afectó básicamente a África y Europa. Después vino la gripe de Asia en 1889-90, que afectó
todos los continentes, es decir, evidentemente fue una pandemia, y causó una muy elevada mortalidad. No hay registros concretos para saber cuántos fallecimientos se registraron. Pero viene la gran pandemia, la gripe española, que sucede entre el 18 y el 19, que afectó a todos los continentes, que desapareció en 18 meses, y se estima que ocurrieron entre 40 y 100 millones de muertes en el mundo. Fíjense, doctores, que hay autores que aplicando modelos matemáticos actuales a lo que sucedió con la gripe española de 1918, han calculado hasta 500 millones de muertes. De manera tal que ese fue un parteaguas en el tema de las pandemias. Déjenme decirles dos características de esta pandemia. La primera es en qué condiciones estaba el mundo. Estábamos saliendo, de hecho en 1918, estábamos en plena guerra mundial. La primera guerra mundial, que termina o se concluye en noviembre de 1918, pero que durante muchos años tarda el mundo en recuperarse. Entonces recuerden primero esa condición, estábamos en una guerra mundial. Y la segunda, que es muy interesante, es que la gripe española no era española. La gripe española, en realidad, los primeros casos surgieron en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos estaban ocupados en pelearse contra otros en la Primera Guerra Mundial, y entonces nadie quiso decir que había una pandemia de gripe, y quienes tuvieron, digamos, la grandeza, la honestidad de salir a decir que estaba sucediendo una pandemia, fue los españoles. Y en la humanidad los premió con el apodo de gripe española. En realidad no es una gripe española, es un poco lo que sucedió con nosotros, mis queridos doctores. La influenza H1N1, pandémica 09, el primer caso no fue en México, hoy lo sabemos, y lo sabíamos desde entonces, pero ocurrió en Estados Unidos, y lo tienen publicado, solamente que también se quedaron calladitos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el parteaguas. Siempre tomamos como referente, incluso al momento de hacer algunos modelos matemáticos para predecir el comportamiento de una pandemia agresiva, se toma como base los datos obtenidos en la pandemia de la gripe española de 1918. Después tuvimos en el 57-58 una gripe asiática que dejó más o menos 2 millones de muertes, doctores, 2 millones de muertes. Por supuesto ya no estamos hablando de 40 a 100 millones, pero me parece que 2 millones siguen siendo un número muy preocupante. Después, en el 68, en pleno mundo convulso también, recordarán lo que sucedió en México, lo que había sucedido en Europa, etcétera, etcétera, la gripe de Hong Kong, que deja cerca de 1 millón de muertes. Muy interesante esto. ¿Alguien de ustedes sabe, doctores, la gripe española, por qué cepa de influenza fue provocada? Griten. H1N1. Fue H1N1. Solamente que no la misma que causó la pandemia de 2009. Por eso la de 2009 ahora se llama H1N1 PDM09, pandémica 09. Pero la gripe española la causó H1N1. Diferente. Hubo una mutación para 2009, ¿de acuerdo? Lo recordé ahora porque la gripa de Hong Kong la causó el H3N2, que hoy por hoy el H3N2 es el estacional. Casi a alguien le dice, ¿tienes gripa H3N2? Y dice, tranquilo. Nada más recordar que esa causó la pandemia de Hong Kong en el 68-69. Y la de la influenza de abril del 2009, causada por el virus H1N1 PDM09, se llama oficialmente pandémico 09. Y aquí lo pusimos. Los primeros casos se detectaron en California. Nada más que también nosotros, que nos reencantan, ¿no? Y se dijo que el primer caso era un niño en una localidad, ahora la olvido, en Veracruz, que es dedicada a la crianza de puercos, ¿no? La Gloria se llama. La Gloria, Veracruz. Y entonces resulta que quien entonces dirigía el Estado, quien entonces gobernaba el Estado, tuvo la grandiosa idea de erigir un monumento al paciente cero. Y era el niño que ellos se suponían que tuvo el primer caso de influenza en México. Después supimos que en México el primer caso fue una paciente oaxaqueña. Ya saben que los oaxaqueños siempre vamos a la vanguardia en todo. Entonces fue una paciente oaxaqueña. Pero la realidad, y está publicada en revistas indexadas, es que el primer caso fue detectado en California. Pero ya se quedó por ahí también la pandemia de México, ¿no?
y a nosotros nos costó por lo menos un punto del PIB tomar las medidas primero de contención y luego de mitigación y anunciar al mundo la existencia de esta pandemia. Así pues, la pregunta es, ¿el mundo y el país estaban preparados para una pandemia? Yo les puedo decir categóricamente que sí, como estamos preparados hoy para el COVID-19. Ojo, estar preparado no significa que nada pase. Estar preparado no significa, no, pues todos tranquilos, yo aquí ya la tengo dominada. No. Estar preparado significa que no sea catastrófico. Estar preparado significa que no se repita la letalidad que tuvo el H1N1 en la pandemia de gripe española en 1918. Eso es estar preparados, no que no suceda nada. Fíjense ustedes por qué se los digo. Sabemos, la OMS ha instruido, el país se ha dedicado muchos años a esto, que es necesario que los países establezcan planes de preparación para hacer frente a pandemias. Ya les dije que siempre se toma como base la influenza, porque son los virus que mutan más rápidamente y que históricamente se han visto más frecuentemente provocando pandemias. Y los planes deben de ser primero intersectoriales, es decir, recuerdan, doctores, sobre todo los que están en Introducción a la Salud Pública, el examen pasado ya preguntó sobre los determinantes sociales en salud, que son estos factores que fuera del consultorio, fuera del quirófano, fuera del hospital, terminan siendo verdaderamente importantes para el curso de la salud de enfermedad. Bueno, a eso se refiere la intersectorialidad. Tenemos que sentar en la mesa a quienes hacen caminos, a quienes hacen agricultura, a quienes ven la salud animal, a quienes hacen la seguridad nacional y, por supuesto, a quienes hacen la salud. De manera tal que los planes de preparación y respuesta en México y en el mundo deben de incluir salud, economía, seguridad pública, asegurar los servicios básicos. Fíjense ustedes qué pasa si de repente tenemos en la planta generadora más importante de luz de este país un brote de coronavirus. Y a todos se van de incapacidad, porque además nuestro plan de contención implica, digamos, la cuarentena, el aislamiento. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en ese plan de contención tiene que haber alguien que se encargue de la continuidad de los servicios básicos. O estamos diciendo que si nos van a llegar muchos pacientes que van a requerir respiradores, nuestros hospitales tienen planes de reconversión. Es decir, si solo tenemos cierto número de camas con ventiladores, para estas contingencias reconvertimos más salas y tenemos más ventiladores. Sí, ¿y quién se va a encargar de la continuidad del resto de servicios? Porque sigue habiendo partos, sigue habiendo cirugías, sigue habiendo urgencias, sigue habiendo eso. Todo eso es lo que se tiene que planear en un plan de contingencia. En términos de la preparación y respuesta a estas epidemias, México históricamente ha hecho frente a ellas. Nos han tocado, por desgracia, muchos desastres naturales, nos tocan huracanes casi cada año, nos tocó los hechos de San Juanico hasta el 84, el terremoto del 85 que nos afectó también en esta escuela, el terremoto de 2017, y hace muchos años, doctores, hace muchos años, que el resultado de los operativos en salud ante epidemias, pandemias y desastres naturales es, excepto la pandemia del 2019, que esa fue muy grande y que nació en México, el resultado es, como dicen los americanos, good news, no news. Es decir, no ha habido noticias, no ha habido el titular que diga se prendió un brote que mató a no sé cuántos. Pero eso no sucede gratis, es el trabajo de salud pública que se hace desde crear los planes de preparación y respuesta hasta llevarlos a cabo en el terreno. Se estableció el Comité Nacional para la Seguridad en Salud en este país, doctores, existe desde 2003. Y seguramente ya varios de ustedes leyeron que tan solo en lo que va de esta crisis de coronavirus, entiendo que ha sesionado ya más de 5 o 6 veces. Ese comité existe, está funcionando y es operativo. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud inició operaciones en este país en 2003 y ahora con la crisis del coronavirus ha estado completamente activo. No lo sé de primera mano, pero me pareciera que está incluso en sesión permanente y se llaman cada que necesitan hacer algún ajuste en la estrategia. ¿Qué incluye? Pues incluye la participación de dependencias federales relevantes para la respuesta. Por ejemplo, cuando tuvimos la emergencia sanitaria internacional del ébola, yo les he platicado a mis alumnos
que teníamos un papel importante. Lo que trataba de que si encontrábamos un paciente sospechoso de ébola, lo íbamos a trasladar con las Fuerzas Armadas al lugar que teníamos designado, porque era un alto riesgo de contagio. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la característica de la pandemia y por supuesto esto baja a nivel operativo a través de los comités estatales para la seguridad en salud. Entonces, esto existe desde 2003. En términos de la influenza, que además es el mismo plan que con sus adecuaciones estamos usando ahora, se desarrolló el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza, que se presentó en este país desde 2005. ¿Cuándo fue la pandemia? 2009. Ya lo teníamos, y ahora que de repente la regamos, que nos agarraron mal parados, que estábamos tomando el cafecito cuando avisaron de la pandemia, puede ser. Pero no empezamos de cero. Estaba escrito en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza. Incluso se realizó un simulacro a escala real en 2006 que se llamó Escudo Centinela, en donde se simulaba, se puso de hecho un hospital móvil que todavía tenemos varios en el país. Sedena tiene muchos, el estado de Hidalgo tiene otro, nosotros tenemos otro. Se puso un hospital móvil en la explanada del Estadio Azteca y se simuló la llegada de pacientes graves por influenza. Ese se llamó Escudo Centinela, así se llamó ese ejercicio. Y bueno, la instrumentación oportuna de acciones coordinadas para reducir el impacto. ¿Qué líneas de acción tiene este plan? Pues coordinación interdisciplinaria, vigilancia epidemiológica, atención médica, difusión y movilización social y reserva estratégica. Ahí les va la mejor prueba. En 2009, de inmediato se supo que el H1N1 pandémico 09 era susceptible al oseltamivir. Y México tenía oseltamivir. ¿Cómo? Pues porque ya sabíamos, porque estábamos preparados, porque teníamos un plan, porque teníamos reserva estratégica. Vinieron complicaciones, porque nosotros lo teníamos en cajetes, se llaman, hagan de cuenta a granel, pues, como en cubetas, supongan, como en pasta, así teníamos el oseltamivir. Y teníamos preparado el plan en el viejo INDRE, que está aquí a la vuelta. Habíamos preparado un laboratorio en donde íbamos a reconstituirlo en jarabe. A la hora de la hora ni pudimos, porque era tal la cantidad de casos que teníamos, que pedimos apoyo a los laboratorios privados y se reconstituyó en cápsulas. Pero había cubrebocas, había alcohol gel, no había vacuna. ¿Por qué no había vacuna? Pues porque no existía la vacuna. ¿De acuerdo? Y aún así, recordarán, varios de ustedes eran verdaderamente muy niños, pero ya tienen memoria para recordarlo, que también igual que hoy escasearon los cubrebocas, ¿no? Por ejemplo. Que ya al rato platicaremos, no es necesario a menos que haya condiciones muy específicas el uso de cubrebocas. Entonces, preparación y respuesta está. México tiene un plan de preparación y respuesta, sí. México tiene reserva estratégica, sí. México tiene personal experto para atender estas contingencias, por supuesto que sí. Hablemos entonces ahora sí del COVID-19. Ya todos sabemos, voy a hacer aquí una acotación a mano alzada, decimos los que hacemos salud pública, o sea, así nomás al aire pues, que es, vamos a manejar indistintamente COVID-19. Ya sé que el virus en realidad se llama SARS-2 NCOV ¿no? Porque es el nuevo coronavirus del SARS-2. Y la enfermedad se llama COVID-19, Coronavirus Disease 19, ¿no? Vamos a manejar todo como COVID-19. ¿Les parece bien? No vayan a decir, ay, este sonso no sabe que se llama de otra manera, no. Todos nos vamos con COVID-19, si les parece bien. Miren, otra vez, el mundo está preparado para esto, sí, unos más y otros menos. Por supuesto que nuestro sistema de salud, por más que yo aquí lo alabe y diga que es muy fuerte, pues no tiene que ver con el sistema de salud de los países nórdicos o de algunos países europeos o incluso de los Estados Unidos o Canadá. Pero tampoco tiene que ver con otras naciones con servicios de salud más débiles, como África subsahariana, por ejemplo, o incluso algunos hermanos centroamericanos. No es lo mismo la respuesta que da un sistema como el nuestro que dan otros sistemas. Pero el mundo, queridos amigos, claro que está preparado. Vean solamente, en el año 2000 se creó algo que se llama Gavi, que es la Alianza Global de Vacunación, en donde inicia su trabajo la Fundación Bill y Melinda Gates
dando el dinero suficiente para completar la vacuna a esos países pobres para la erradicación de la poliomielitis. Un hito en la historia. Un año después se forma el GORN, que es el grupo de respuesta global a pandemias y a desastres naturales, en el que tuve la fortuna de participar mientras fui director general de epidemiología, y que les puedo asegurar que hay una cantidad de expertos en todos los temas, por supuesto epidemiólogos, por supuesto médicos, pero hay de todo, hay físicos, hay vulcanólogos, hay, depende de qué es lo que está, virólogos, por supuesto. En 2005 se publica y se firma el Reglamento Sanitario Internacional, que es el que hoy nos está permitiendo tomar las conductas que debemos de tomar. El Reglamento Sanitario Internacional, generado por la OMS, ha sido firmado por más de 190 países, entre los que estamos nosotros. Y por tanto, no podemos evitar la entrada de gente que venga de China. Lo prohíbe el Reglamento Sanitario Internacional. Además, epidemiológicamente es inútil. El Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento que hoy nos está sirviendo mucho a todo el mundo. Después se creó el PIP, o el marco PIP, que es de Pandemic Influenza Preparedness, que es el marco mundial para la preparación de influenza. Ya ven cómo les digo, eso ya fue en 2011, después de la pandemia. Y vean ustedes mientras arriba, mientras todo eso sucedía, entre 2002 y 2004, vino el SARS. ¿Qué tipo de virus provoca el SARS, doctores? Coronavirus, ¿no? Después vino del cólera, tuvimos una alerta mundial en Haití. Después el MERS coronavirus, ¿qué tipo de virus es? Coronavirus. Bueno, el H5N1 que siempre nos ha mantenido en la alerta. De hecho, la pandemia que esperábamos en 2009 era el H5N1, que tiene muy alta letalidad. Y por eso estábamos preparados y asustados. Por fortuna llegó H1N1 solamente. Después el ébola, que también fue otra emergencia mundial, el H7N9, el Zika, la fiebre amarilla. Es decir, han pasado diversas situaciones a nivel global que los países, con diferentes respuestas y con diferentes fuerzas de sus sistemas de salud, han podido sacar adelante. Pero también es bien importante, y lo vemos en clase, lo vimos también ya en el primer parcial, qué factores en esta triada, en la triada ecológica, ¿recuerdan? El huésped, de la gente y el medio ambiente provocan este tipo de situaciones. Bueno, pues ahí está el crecimiento poblacional, el cambio climático, que hay líderes mundiales de muy alto talante que siguen pensando que no existe, el aumento de la urbanización, los viajes internacionales, los movimientos migratorios. Ahora recién estaremos sufriendo los embates resultado del gran incendio que sucedió en Australia. La destrucción de biomas que harán la migración de diferentes patógenos o de vectores, de los moscos o de animales que pueden ser vectores o portadores. Entonces, no olvidar siempre los factores que incrementan el riesgo de una pandemia, pero también no olvidar este tema que es toral. A mí me encantaría que el doctor Lara y todo su equipo algún día invitaran a grandes expertos mexicanos en este tema que se llama One Health, que es una tendencia mundial de hace 15 años, 10 años, y que lo que hablan es de una salud. No hay salud si solo los humanos creen tener salud. Una salud nos habla de que la salud de las personas está íntimamente relacionada con la salud de los animales y con la salud del medio ambiente. Fíjense ustedes, hasta el 80% de las enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico. No es el caso hoy, pero les voy a platicar. Si ustedes creen que México no tiene la suficiente solidez en términos de vigilancia epidemiológica de la salud animal, estamos equivocados. La tienen tanto como la tenemos en la salud humana. Les platicaba en la última clase a mis alumnos que, siendo yo director general de epidemiología, algún día recibí una llamada donde la gente de epidemiología animal me informaba que en un pato migratorio acá en el lago de Guadalupe, porque ellos hacen muestreo en estas aves migratorias en diferentes partes del país, habían encontrado una influenza altamente patógena, que tuviéramos atentos. No pasó nada, por fortuna. Montamos unidades centinela para checar que no pasara a los humanos, pero de ese nivel es la vigilancia epidemiológica que se hace en México en animales y también en humanos.
De manera tal que no olvidar, doctores, ustedes en 4 años, en 3 años, en 1 año estarán ya al frente en los hospitales y en los consultorios. No olviden, la salud es una. Y hay que velar por la salud de los animales y por la salud del medio ambiente. Ahora sí hablemos del coronavirus. Los virus continúan emergiendo y representan desafíos para la salud pública. ¿Cuáles son los más recientes? No es el primero, Este no es el primero. No nos asustemos, ni siquiera es el primero en la corta vida de casi todos ustedes. Miren ustedes, en 2002 fue el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, causado por un coronavirus. En 2009 la influenza H1N1, en 2012 el MERS coronavirus, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y ahora el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia de estos virus? Vean ustedes, el COVID-19, con información hasta el día de ayer, ha provocado ya 81,137 casos. Mientras SARS y MERS se han quedado muy limitados. De hecho, para SARS y para MERS nos preparamos también para una pandemia. Todos por lo menos nos paramos de nuestros asientos, hicimos como que hacíamos, pusimos cara de preocupados, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estuvimos vigilando. De hecho, recuerdo un caso de MERS coronavirus en Canadá. Y entonces ahí todo el mundo con los pelos parados y todo. Finalmente no pasó nada. No pasó nada en el sentido de que se autolimitaron y hasta hoy siguen circulando, pero en las zonas precisamente de allá del Medio Oriente, en esta zona. Alguna situación sucedió con esos virus que están allá confinados. Pero el coronavirus, el COVID-19, miren ustedes, ya ha causado hasta ahora casi 3,000 muertes contra las que ustedes pueden ver. Y estamos hablando de casi 3,000 muertes en enero y febrero. Recuerda que todo esto empezó el 31 de diciembre. Bueno, empezó un poco antes los primeros casos. ¿Cuántos países ha afectado el coronavirus? 58 hasta el día de hoy, contra 26 y 27 que afectaron los otros. La buena noticia, su tasa de letalidad es baja, 3.6%, contra 9.60 del SARS y 34 del MERS coronavirus. O sea, bienvenido el menos letal, lo que no quiere decir que estamos a salvo. Pero esas son las características de estos coronavirus. Déjenme hacer 2 reflexiones. Primero, lo tenemos en México también. Yo, como se pueden ver, soy un enamorado del pueblo y un enamorado de México. Tenemos en México uno de los biólogos de la evolución más importantes en el mundo, el doctor Antonio Lascano. El doctor Toño Lascano, no es que sea mi amigo, pero me gusta hacerlo creer, por eso le digo Toño. Toño Lascano dice, o ha demostrado y tiene infinidad de publicaciones, primero, que los virus están sobre la faz de la Tierra mucho antes que los seres humanos. Eso está probado. Y segundo, que los virus han tenido, digamos, más evolución que los propios seres humanos. En ese sentido, él explica, recientemente lo oí el miércoles pasado, que los virus ARN, dentro de todos los virus, los ARN son los más antiguos y por tanto son los más estudiados. Han evolucionado, pero conservan características moleculares muy similares a lo largo de la evolución. Los virus ARN son los más conocidos, digamos. Y entonces fíjense qué interesante. Sucede que el doctor Lascano, junto con un grupo de profesionales de la UNAM, están por publicar una propuesta que están haciendo al mundo. Y es que se hagan pruebas con el medicamento que ya existe en el mundo contra la hepatitis C, que ha probado una eficacia altísima, pero sobre todo inocuidad, 0 efectos secundarios. Porque el virus de la hepatitis C es una ARN. Y lo que ellos tienen como teoría, solamente es una teoría, solamente son simulaciones en computadora, es que ese medicamento, dado que los virus ARN, por ser los más antiguos en la evolución, comparten muchas características similares, habría una ventana de oportunidad para saber si este medicamento, que ya es efectivo contra el virus de la hepatitis, puede servir contra este virus, de este COVID-19. Muy interesante, ¿no? Otros grupos en el mundo están usando la cloroquina, que se utiliza para la malaria, y parece ser que han tenido resultados prometedores. Entonces, esto ha generado pues toda una actividad científica muy interesante. Así, estos coronavirus han existido, ustedes bien saben,
El coronavirus, el virus que provoca el resfriado común es un coronavirus. Los conocemos, han estado aquí, pero este es nuevo. Este no lo conocíamos, este lo estamos conociendo y por tanto tenemos que tener todas las precauciones necesarias. Estos son una familia de virus, ya decíamos, que causan desde el resfriado común hasta los que ya sabemos. Y los coronavirus evidentemente tienen potencial pandémico. Eso ya lo sabemos, no solo por el COVID-19. Ya sabemos que tiene potencial pandémico y en algunos casos la posibilidad de provocar enfermedades graves. No, entonces tampoco podemos estar cruzados de brazos diciendo, pues no importa, es el mismo que es la gripita, que no. Tenemos que saber cómo se comporta y seguirlo estudiando. Sí vale la pena recalcar que recordar su letalidad es baja. Eso es muy importante. Eso es muy importante para tampoco caer en pánico. No podemos caer en pánico. Estos virus generalmente son de origen zoonótico. Ya recuerdan que dijimos una salud. Por eso es importante estar enterados, documentarse, saber, intercambiar información con la salud animal y con la salud vegetal. Bueno, por ejemplo, el MERS coronavirus salió de un camello, ¿no? Fue un virus de un camello. El SARS de un gato. El COVID-19 todavía no sabemos. Habían dicho que de un murciélago, luego dijeron que de una serpiente, y ahora dijimos, recuérdenme qué animal dijimos. Pangolín. Dicen que es el único mamífero con concha, aunque yo he visto varios que han pasado por mis aulas, entre ellos el maestro. El pangolín. La realidad es que hasta hoy no hay ninguna certeza, no hay ninguna claridad de cuál es el origen zoonótico de este virus, pero sí sabemos que es de origen zoonótico. Así es que tenemos que estar muy atentos de lo que... Y por eso también empezó todo este rollo que el mercado de Wuhan, que las serpientes, que se los comían... ¿Se acuerdan que hubo un video horripilante donde una chica asiática está comiendo un murciélago, ¿no? Como a Batman, se está comiendo como a Batman. Y por supuesto a nosotros nos pareció, por decirlo menos, raro. Aunque yo pregunto, ¿qué pensaría esa chica de Wuhan si viene a México y le damos pozole? También pensaría que está raro, ¿no? Yo creo. Pero bueno, en fin, ahí están el origen de los virus. Fíjense ustedes, doctores. Una cosa de la que hablaremos un poquito más adelante es la cantidad de información que se ha generado, pero sobre todo que se ha compartido. Este es el árbol filogenético de los coronavirus. El árbol filogenético no pretendo que ni que lo lean, ni que digan, sí, claro, eso yo ya lo sabía, por supuesto. No. Simplemente es como el árbol genealógico de nosotros. Y miren ustedes, en verde están los virus del catarro común. Todos son coronavirus, son como primos hermanos, son de la misma familia, se apellidan igual, etcétera, etcétera. Pero no son tan cercanos los virus del resfriado común, como si es más cercano el beta coronavirus, el nuevo, el COVID, al SARS y al MERS. Entonces, aguas. Por tanto, su comportamiento lo podemos esperar un poco más agresivo que solamente el de un resfriado común. Eso ya no los dice el árbol genealógico, digamos. Este es el árbol filogenético de los coronavirus. Entonces aquí dice, el árbol filogenético muestra que el nuevo COVID-19 no está cerca de los coronavirus del resfriado común y está más relacionado con el SARS coronavirus y con el MERS. Entonces algo nos puede decir del comportamiento y de la evolución de estos virus. ¿Qué consideraciones importantes, doctores, tenemos que saber? Por supuesto, y es un hecho, hasta hoy así está claro con la evidencia científica, acuérdense algo muy importante. En salud pública, en salud en general, no podemos actuar si no es con evidencia científica. Recuerden lo que se los he dicho muchas veces a mis alumnos. En salud se aceptan ideas, no ocurrencias. Aquí están entonces los hechos fácticos científicos. Primero, el nuevo virus parece ser menos agresivo que SARS y MERS. Y está demostrado con el número de defunciones, ¿no? Ahí está hasta el momento. También la importancia de Wuhan en China, la importancia de China en el mundo, la importancia de la economía china en el mundo, explica por qué el virus viajó tan rápidamente. El intercambio comercial entre China y el mundo es verdaderamente abrumador.
El COVID-19 se propaga de persona a persona. Ya se han reportado grupos familiares que involucran a personas sin viajes reportados a Wuhan. Y también, bueno, y la transmisión por gotitas de flush. Analizando la transmisión fecal-oral, ya seguro ya lo leyeron. Y están analizando la transmisión vertical. 2 niños, 2 bebés nacidos en China dieron positivos a coronavirus al momento del nacimiento. Entonces, todavía nos falta por saber, ¿queda claro? Lo que sabemos parece ser que no es tan agresivo. No nos vaya a pasar lo del Zika, ¿recuerdan? El Zika dijimos, no, pues es como un dengue pero chiquito, no pasa nada. Y luego empezamos a ver que causaba microcefalia, y luego macrocefalia, lisencefalia, bla, 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 bla. Lo que ahora llamamos síndrome congénito asociado a Zika. Entonces ya no resultó ser tan inútil. Entonces esperemos la información que va saliendo científicamente hablando. Fíjense ustedes, casi el 4% de los casos confirmados hoy pertenecen a personal de salud, y de ellos, del personal de salud, el 15% son casos graves. De manera tal que desde hoy estemos atentos, porque las barreras físicas con las que contamos son muy efectivas si las llevamos a cabo adecuadamente. Ustedes, nosotros, los que estamos en contacto con pacientes, sí requerimos de medidas de bioseguridad más altas que la población en general. Solo sí y solo sí estamos en contacto con pacientes infectados, ¿eh? No los quiero ver en las gorditas con mascarilla en 95. No. Solo sí estamos en contacto. La OMS evalúa que el riesgo de este evento es muy alto en China y alto a nivel regional y mundial, y actualmente están en la disyuntiva de declarar una pandemia. Todos sabemos que en términos estrictamente literales ya es una pandemia. Una pandemia se define como cuando hay casos relacionados epidemiológicamente en 2 o más continentes. Eso ya sucedió. Pero yo entiendo la posición del doctor Tedros, que explica que declarar una pandemia sería también una catástrofe económica y política que ya ha empezado a suceder, porque lo que él decía es no se ha desbordado fuera de China. Pero luego lo oyeron los italianos y dijeron, ¿cómo que no? Espérame un poquito. Y empezaron a crecer los casos, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno. Pero además, fíjense, los modelos matemáticos que se han usado nos dicen que por cada caso identificado hay 7 que no nos damos cuenta. Aguas con eso, aguas con eso. Muy interesante esta línea de tiempo, doctores, de lo que ha sucedido. ¿Cuándo inicia esta historia? El 30 de diciembre, fíjense. Nunca en la historia de la humanidad una pandemia había generado tal cantidad de información que además haya sido pública. Eso ustedes lo van a recordar el día bueno, no que tengan mi edad, más jóvenes, van a venir a hablar aquí y entonces van a decir, yo estaba estudiando cuando la pandemia del coronavirus y me leí todos los artículos que salieron, ¿no? Miren ustedes, el 30 de diciembre hay un clúster de casos de neumonía en Wuhan y la Comisión Nacional de Salud de China reporta y dicen, oigan, está pasando esto y no se comporta como los virus que conocemos. El 1 de enero se cierra el famoso mercado de alimentos de Wuhan. El 7 de enero ya se aisló el coronavirus. 7 de enero, 7 días después de que la Comisión Nacional de Salud en China dice algo está pasando, ya sabíamos que era un nuevo coronavirus. El 9 de enero, México publica su primer aviso preventivo de viaje. Ojo, cuando digo publica, no creo que es todo lo que hacen, ¿eh? No, nada más, pues ya publica. No. Publicarlo significa reuniones, capacitación, ver a los epidemiólogos, estar en los aeropuertos. Es toda una serie de acciones que ha hecho el gobierno de México que hay que tomar en cuenta, hay que respetar y hay que apoyar. Entonces, el 9 de enero México publica su primer aviso preventivo. El 11 de enero ya se presenta la primera defunción. El 12 de enero, fíjense, esto es histórico también. 30 de enero el clúster. Y el 12 de enero, o sea, 13 días después, se publica ya la secuencia genómica del virus. Se publica. Gracias a esa publicación, el INDRE, por ejemplo, el INDRE en México, puede generar sus sondas, se llaman, para hacer la PCR y tener el diagnóstico. Eso es histórico. En 12 días tenía la humanidad el genoma del virus y además publicado de manera abierta. Ustedes pueden entrar ahorita, les va a pasar lo que a mí, no van a entender nada, pero pueden entrar y verlo y traerlo en su USB, no pues yo aquí traigo la secuencia del virus. Luego, fíjense, ya para el 13 de enero se reporta el primer caso en Tailandia, el 15 en Japón, el 16 la OMS dice una alerta epidemiológica de riesgo moderado.
era cuando el doctor Tedros, el director de la OMS, decía, es que el problema está en China y confío mucho en el sistema de salud de China. Así es que vayamos ahí con calma, decía Tedros, ¿no? El 17 de enero el primer caso en Estados Unidos, el 20 de enero los primeros informes, el primer caso en Corea el 20 de enero también. El 22 de enero, entre el 22 y el 23, se reúne el comité de emergencias. Eso fue muy interesante. Y dijeron lo mismo, no, tranquilos, no se ha habido una explosión de casos, no vamos a declarar emergencia internacional. Eso fue el 23. Y si ustedes revisan la curva histórica, el 24 de enero exponencialmente se van los casos para arriba. Parece ser que el virus los oyó, igual que los italianos, y dijo, ¿cómo de que no? Una semana después, se declara, el 30 de enero se declara como evento de salud pública de interés internacional. México emite lineamiento para diagnóstico y forma de estudio y actualiza su aviso preventivo de viaje con un nivel 3 de riesgo, es decir, un nivel alto. Es decir, el país ha estado atento a lo que ha estado sucediendo y ha estado respondiendo conforme a su plan de contingencia. El 7 de febrero México amplía definición operacional, el mismo 7 ajusta lineamientos de vigilancia epidemiológica, el 11 la OMS asigna nombre al nuevo coronavirus, COVID-19. En realidad es a la nueva enfermedad. A esta diapositiva me refería que no me fueran a criticar. Esa es la nueva enfermedad, el virus se llama de otra forma. La enfermedad se llama COVID-19. El 26 de enero Italia alerta por el incremento de casos. El 26 de enero Brasil presenta su primer caso. El 27 de enero, fíjense interesante, por primera vez se notifican más nuevos casos fuera de China que en China. Ojo, ya algo está sucediendo. Más nuevos casos fuera de China que en China. Ese mismo día México actualiza su aviso epidemiológico. El 27 de febrero, la semana pasada, la OMS declara riesgo muy alto para el mundo. O sea, Tedros dice no, siempre sí. Ahora sí ya me asusté. Ahora, esto es un asunto muy importante. Tengo el honor de conocer al doctor Tedros la última vez que tuve la fortuna de estar en la delegación mexicana en la Asamblea Mundial de la Salud. El doctor es un tipo muy bien preparado, muy serio, muy formal, muy profesional. Pero tiene en sus manos la responsabilidad del mundo, de la salud del mundo. Y está reaccionando a lo que sucedió en las anteriores emergencias internacionales. Cuando sucedió el ébola, todos criticamos a la OMS porque la doctora Chan, entonces directora, tardó semanas en declarar una emergencia de salud pública internacional. Después, cuando vino el Zika, apenas picaba un mosquito, ya declararon emergencia de salud pública. Entonces, no es fácil tener ese papel. Entonces, ahora la OMS dice, ahora sí pónganse abusados, ¿no? Todo el mundo. Y lo que ya saben ustedes, porque lo han estado oyendo hasta el cansancio. El 28 de enero México confirma los primeros 2 casos. Recuerdan que se infectaron en Italia. El 28 también confirma 2 casos en Ciudad de México y en Coahuila, y ahora en Chiapas. Todos, hasta hoy, tienen relación con Italia. Todos estos casos se contagiaron en Italia. Ojo, el coronavirus está circulando, el COVID-19 está circulando en México aún. No hasta hoy. No hay evidencia. Tenemos 5 casos aislados, importados, hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Eso es importante que nos quede claro. Quise detallarles toda esta línea de tiempo, les decía yo, porque es histórico lo que está sucediendo. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tal cantidad de información para compartir. Pero también saben que hay tal cantidad de información de todos los niveles. Ya vieron los videos donde dice que se creó en un laboratorio de Wuhan, ¿no? O en los videos, hay de todo, pues. Hay videos donde, hay unos videos que vi ayer donde según es Wuhan, y entonces hay gente así parada y se están cayendo, ¿no? Yo digo, no, esos presentaron examen de anatomía, esos no tienen coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces abusamos con eso, porque miren, también la Organización Mundial de la Salud ya definió esto que se llama infodemia. Dice que es la sobreabundancia informativa falsa y la rápida propagación entre personas y medios. Infodemia. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, doctores. Dice la OMS que la infodemia se está propagando más rápido que el virus. Y es por eso importante la iniciativa de la Academia de Salud Pública y por supuesto de la Escuela Superior de Medicina, de que tengamos estas reuniones. Ustedes, doctores, ustedes, alumnos de esta escuela, tienen que ser los mejor informados.
son los que tienen que salir a decir, a ver señores, eso de que el murciélago en sopa sabe como caldo de pollo no es cierto. Porque aquí en México estamos a lo que no sabes a qué sabe, dice sabe como pollo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, son ustedes los que van a salir como alumnos de una de las mejores escuelas de medicina del país a decir, espérense, esto sí es cierto, esto no es cierto. Aguas con la infodemia, aguas con lo que leemos, aguas con lo que tocamos. En esta escuela nos enseñan a lo largo de la carrera cómo distinguir la calidad de la información científica. Así es que, abusados con eso, tengan mucho cuidado con la infodemia. Fue declarada emergencia de salud pública de importancia internacional después de que en este milenio, señores, mi pregunta es, ¿tendremos hoy más epidemias que nunca o tendremos más recursos para diagnosticarlas? Ahí está una pregunta. Estaría padre, maestro Lara, abrir una línea de investigación al respecto, porque también es cierto que hoy tenemos más depredación del medio ambiente que nunca. Tan solo en este milenio se han reportado esas emergencias de salud pública internacional. En 2009 la influenza, en 2014 una de polio con motivo de la erradicación de la polio, de la que hemos hablado en otras ocasiones, en 2014 ébola, en 2016 Zika, en 2018-20 nuevamente ébola y hoy COVID-19. El cuadro clínico y tratamiento, ahí está, doctores, es básicamente síntomas respiratorios, hay fiebre, hay tos, dificultad respiratoria y en los casos más graves puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e incluso insuficiencia renal y muerte. No existe hasta el momento una vacuna o antiviral específico, únicamente el sintomático. Ya les dije que en antivirales, incluso un grupo mexicano está haciendo propuestas muy serias, muy serias. Este asunto de los virus ARN y el medicamento contra el virus hepatitis es muy serio. Y en términos de vacunas, los americanos ya dijeron que ya tienen una vacuna, un diseño experimental molecular de la vacuna, pero en el mejor de los casos estaremos a año y medio o 2 años de poder usarla en humanos. Una vacuna no es un chiste, ni es una ocurrencia, requiere de mucha evidencia científica. No ha salido la vacuna del Zika, por ejemplo, ya cuántos años tenemos que estamos en ese rollo. Por cierto, les comparto, les digo que soy un orgulloso de México. El grupo de científicos que está trabajando en la vacuna de Zika en Oxford, en la Universidad de Oxford, una universidad de las mejores del mundo, claro, después de la nuestra, está liderado por un colega poblano, mexicano, y están ya están a punto de llevar a fase clínica la vacuna del Zika. Pero bueno, entonces, del COVID, no para pandemia, no para este momento, no vamos a contar con una vacuna que nos ayude. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, decíamos de la infodemia. Hoy todos pueden consultarla en el momento que quieran. Seguramente la mayoría de ustedes ya conocen, por ejemplo, la plataforma de Johns Hopkins, que en lo personal es la que yo uso, y que es una maravilla. En cualquier momento actualizas, cada 2 horas se actualiza el número de casos, de muertes, etcétera, etcétera. Esto es el reporte de la OMS hasta el día de ayer, 87.137 casos. Fíjense ustedes, en China, vean ustedes, en China hay 79.968 casos. Y en las últimas 24 horas hubo 579 nuevos casos confirmados en China. Ahí donde está la bronca. Ahí donde comen los animales, como vimos. Ahí es ese número. Vean ustedes fuera del mundo. Hay 7.169 casos, pero hubo 1.160 casos nuevos. ¿Recuerdan que lo dijimos? Hoy ya hay más casos nuevos fuera de China que en China. Aguas. Porque agua pasa por mi casa, hay cadena de transmisión sostenida. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la letalidad? Se ha mantenido más o menos en el 3.4%. ¿Y qué ha pasado con los casos que se convierten en graves? Va en 9.7%. En algún momento se pensó en 12%. O sea, de cada 100 enfermos de coronavirus, de COVID, pensábamos en 12% de graves. Hoy, la información reciente nos dice que 9.7%. De todos es un chorro, ¿no? Imagínense cuántos susceptibles sabemos en México, cuántos podemos enfermar y por tanto cuántos graves, cuántas camas tenemos de hospital, cuántos ventiladores. Eso es un plan de preparación y respuesta.
saber todos esos cálculos y aplicar modelos matemáticos. En resumen, doctores, aplicar ciencia. Esto no es burocracia, esto no es estar sentadito y así como que a ver para dónde sopla el viento y cuánto no. Hay mucha ciencia detrás de esto. El panorama epidemiológico en México, la Secretaría de Salud todos los días a las 9 de la noche lo actualiza con puntualidad. El corte de ayer son 60 casos que han sido negativos, 11 sospechosos y hasta hoy 5 confirmados. Esta es la realidad en este país. Y recordemos, hasta hoy los 5 confirmados son importados. Eso puede cambiar a la siguiente hora, efectivamente. Eso es lo apasionante de la epidemiología, que todo puede cambiar en su momento. Con más de 100,000 vuelos diarios, doctores, en el mundo, imposible de parar. Todos los que usamos iPhone, que casi somos todos, todos los maestros, dije, espérense, debemos de estar preocupados porque ya anunció Apple que se van a retrasar las entregas porque ellos maquilan una buena cantidad de piezas del iPhone en China. La posibilidad entonces de que la epidemia de coronavirus le pegue más a la economía que a los seres humanos está latente. Con esta cantidad de viajes en el mundo y con los modelos matemáticos, desde el principio de la epidemia se hicieron proyecciones para saber, tomando como base los aeropuertos, cómo podía dispersarse el virus en el mundo. Ahí dice, ¿no? Probables rutas que el nuevo coronavirus puede seguir para dispersarse desde el aeropuerto internacional de Beijing a los aeropuertos alrededor del mundo. El tamaño de cada círculo representa el riesgo de cada aeropuerto. Nosotros de Beijing solo tenemos, creo que un vuelo directo que va a Tijuana. A la Ciudad de México no vienen directos. Pero eso no quiere decir que no lleguen de otros lados o de otros hubs como en Panamá o arriba en Estados Unidos y luego vengan a México. Entonces, otra vez, señores, ¿estábamos preparados? No, claro que estábamos. Eso no quiere decir que lo que preparado significa no pasa nada. Preparado significa que tenemos las herramientas para hacerle frente. Esta es la curva epidémica, solo se las muestro aquí para decirles, primero, muy importantes las noticias que están ahí, no se preocupen, yo tampoco las veo, pero recuerdo haber leído que son las acciones que ha tomado el gobierno chino en torno a la influenza. Recuerdan que hizo cuarentenas, se acuerdan que cerró Wuhan, literalmente cerró Wuhan, y eso se llama medidas de contención. Por supuesto, todo difiere por los tipos de gobierno. Nosotros sería imposible cerrar, ¿qué? De cámara, ¿no? Pues no, porque los que vivimos ahí no podríamos, no lo aceptaríamos. Pero hay medidas de contención que pueden tomar los gobiernos. La diferencia entre los casos es la fecha de notificación. Por eso de repente en los primeros días de febrero se ve un pico muy alto. No quiere decir que ese es el pico más alto de la epidemia y que ya la hicimos y que ahora vamos para abajo, no. Eso nosotros en epidemiología le llamamos de repente brotes de papel, porque es cuando te llegan todas las notificaciones. O sea, la epidemia sigue y hay que estar ahí muy atentos. Aquí es como se ven los confirmados, el día, fecha de inicio contra fecha de reporte, ¿no? La curva está evidentemente cargada cuando en términos del reporte. Y déjenme compartirles, entre toda esta infodemia, yo me topé en un periódico que se llama El Mundo, que a su vez reprodujo un artículo de un periódico italiano que es Corriere della Sera, pues de esta divulgadora de la ciencia, Paola Giordano, y explica muy sencillo este tema. Mira, doctores, cada enfermedad, quienes vieron la película Contagio se acordarán de esa escena en CDC calculando el R0. Cada enfermedad tiene su propio R0. El R0 indica el número promedio de contagios que genera una persona infectada, es decir, si yo estoy infectado por X enfermedad, ¿a cuántos tengo la capacidad de infectar? Ese es el R0. El R0 del coronavirus es 2.3. Ahí está. El R0 de la gripe es de 1 a 1, el R0 del MERS es de 1 a 1, del SARS es 1 a 2, el sarampión es hasta 19. La varicela, la viruela son un poco... El más alto que existe es el sarampión. Entonces, este COVID es 1 a 2, es 2.3 el R0. Podríamos pensar, ay, qué tranquilidad, no es tan alto. No. Se calcula que la gripe española en el 18 tuvo un R0 de 2.1. ¿Cuál es la diferencia? Las herramientas de salud pública que teníamos en el 18 y las que tenemos hoy. Herramientas de detección, de contención y de mitigación. Esa es la diferencia. Si no,
tomamos ninguna medida, pues esto va a crecer exponencialmente. Pero hoy tenemos medidas, conocemos, sabemos y tenemos experiencia en hacerlo. Fíjense ustedes, si una enfermedad tiene un R0 de menos de 1, en ese momento deja de expandirse, ya no hay epidemia, ¿estamos de acuerdo? O sea que un enfermo no puede infectar ni a una sola persona, pues ya lo hicimos. Atención, disminuir el R0 a menos de 1 y por eso aislamos los casos. Y por eso cuarentenamos incluso comunidades. Eso es lo que se busca con las medidas de contención. Si por el contrario el R0 es mayor de 1, estamos ante la posibilidad de una epidemia o de una pandemia. Hoy es 2.3 el R0 de este COVID. Y otro factor importante es el tiempo que transcurre entre que la persona se infecta y el momento en que puede infectar a otro. En el COVID hoy hablamos de 7 días. Y luego hablábamos de 14 días de incubación y por ahí hay publicaciones que dicen que puede ser el doble de incubación y todo ese tiempo la posibilidad de ir infectando. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta. Y el objetivo básico de las medidas de prevención y distanciamiento social es reducir el R0 a menos de 1. Cuando lo logremos, se yugula el virus. Y por eso es usen alcohol gel. Y por eso es quien esté enfermo use cubrebocas. Y por eso es, si es necesario, evitamos eventos masivos. Y por eso es, a los casos hay que cuarentenarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso son las medidas de mitigación. Lo que buscamos es llegar a un R0 menor de 1 y entonces yugulamos el brote. Pregunta de examen. Y miren, doctores, que se los cumplo, ¿no? O no es cierto que les digo pregunta de examen y ahí viene. Pero ni así la nota. ¿Cuántos susceptibles tiene hoy el COVID-19? Algo más de 7,000 millones. Y eso, lo único que nos dice es la importancia de las medidas de mitigación que tenemos que tomar hoy en México, ya. Y que ha estado tomando el mundo y que ha estado tomando China, Italia. Italia suspendió un partido, ¿no?, de la liga de fútbol, que para ellos es una tragedia, que sería tanto así de grave como nosotros suspender la lucha libre el viernes en la Arena México, ¿no? Para terminar de explicar este tema de las intervenciones, uso esta gráfica que es de influenza, pero que nos sirve también para explicar. Esta, la primera curva, sería la pandemia sin ninguna intervención, con el R0 que tenía la pandemia, y así sería. Las intervenciones, lo primero que buscas es demorar el pico del brote. O sea, en vez de que suceda, supongamos en la semana 4, lo llevas a que suceda en la semana 8, por ejemplo. Estoy diciendo números al azar. La segunda es disminuir la carga de servicios de atención médica. No es lo mismo, sin ninguna intervención, que hubiéramos tenido millones de pacientes esperándola fuera de los hospitales, a que tuviéramos miles. No es lo mismo. Y 3, disminuir el número de casos y el impacto a la salud. Es lo mismo que estamos buscando con el coronavirus y que el gobierno de México lo está haciendo, y se los digo, lo está haciendo bien. Eso es lo que buscamos. Esas medidas que, a la luz de nosotros que de repente estamos metidos en el Da Vinci, en la neurocirugía, en la cardiología intervencionista, dijeras, ay, tanto estudiar para decirles que se laven las manos, pues sí, eso es lo que está en la evidencia científica y lo que da resultados. Porque tenemos en México un sistema de vigilancia epidemiológica verdaderamente robusto, créanmelo cuando se los digo, y no tiene que ver con que yo lo dirigí 7 años, de hecho yo creo que es cuando estuvo peor. Nada más por decirles, el boletín de epidemiología de este país está cumpliendo 138 años de existencia. 138 años. El sistema de vigilancia de este país se sienta en la mesa, se los he platicado a algunos de ustedes, del grupo de los 7 países más poderosos del mundo, más México, que tienen un grupo que se llama Global Health, es el grupo de seguridad y salud, Security Initiative, que conforman esos 7 países más importantes del mundo, y el único país que invitan es a México. Además de por guapos, porque tenemos un sistema de salud pública que tiene información muy importante para ellos. Este sistema recibe por año más de 50 millones de registros epidemiológicos. Es un sistema inacabado, un sistema siempre inacabado. Nada más les digo, recibimos información hoy de 26.365 unidades médicas.
¿Saben cuántos consultorios anexos a farmacias hay en donde no sabemos qué está pasando? Ahorita 15,000. Bueno, ahí hay también que trabajar en eso. Porque no somos adivinos. La Dirección General de Epidemiología ahorita están trabajando haciendo ciencia, no sentados en una bolita mágica esperando a ver dónde surge el siguiente caso, sino están haciendo ciencia. Tenemos también un laboratorio nacional que es el INDRE. Esto es toda la Dirección General de Epidemiología. La foto de abajo es el nuevo INDRE, que antes estaba aquí y que justo fue la herencia de la pandemia de 2019. Cuando sucede la pandemia de 2009, este INDRE responde a esa pandemia y el presidente en ese momento y los funcionarios de salud dicen: oye, pues creo que el país ya merece un nuevo laboratorio, y se crea que varios de ustedes lo han conocido en otros años, que podíamos ir, ¿verdad, doctora Caleta?, a conocer el INDRE. Ahí es donde se están haciendo las pruebas, las confirmaciones, y donde yo les puedo decir con mucho orgullo que una buena parte de los expertos en el INDRE son egresados de nuestra querida Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Son politécnicos de muy, muy alto nivel. También hay muchos Pumas, pero ahí son... Este es nuestro laboratorio, el de hoy, el que está funcionando, en donde se están haciendo las pruebas, y tenemos esa capacidad. Por supuesto que tenemos esa capacidad. México ya tiene definiciones operacionales. Estas son las vigentes el día de hoy. Sospechoso es cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda, leve o grave, y que cuente con siguientes antecedentes hasta 14 días antes de sus síntomas. Haber tenido contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19, o viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria como China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Si no cumple con eso, o sea, oye, es que tiene un gripón de la fregada, yo creo que tiene 2 veces el COVID. Oye, pero ha viajado, no, pues ayer estuvo en Ecatepec. No, bueno, sí es peligroso, pero no para COVID. Ojo, fíjense, una definición operacional lo que te hace es un cribado de los pacientes. De lo contrario, tenías llenos los consultorios y los hospitales de gente que tiene otras infecciones respiratorias. Si el confirmado es persona que cumpla con la definición operacional sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmatorio emitido por el INDRE. Así son las definiciones operacionales en México. Ya se tienen los formatos de estudio de caso, toma de muestra, pueden bajarlos, están abiertos al público. Hay un teléfono, el 01, bueno, ya no es 01, es 800-0040-800, que es el de la unidad de inteligencia epidemiológica, donde pueden hablar a reportar un caso o si tienen alguna duda en ese teléfono. Y lo otro es la comunicación de riesgos. ¿Cómo hacerle saber a la comunidad que sí hay un riesgo, que estamos preparados, que no caigan en pánico, pero que tampoco bajen la guardia? No está fácil, ¿no? Entonces, hay expertos en comunicación de riesgos. Es el intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos oficiales y personas que enfrentan la amenaza, es decir, la población. ¿México lo ha hecho? Sí, y lo está haciendo todos los días en conferencias de prensa. ¿Tiene defectos, lo que sea? Probablemente, opinión de cada quien. Pero México lo está haciendo, sí. Y desde mi muy particular punto de vista lo están haciendo bien. La comunicación de riesgos tiene como propósito que todas las personas puedan tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza, como un brote de enfermedad, tomar medidas de protección y prevención. ¿Se está haciendo en México? Sí. ¿Se ha dicho las medidas preventivas? Sí. Hasta el cansancio se están diciendo. ¿Puede ser que no impacten el 100%? Bueno, si las mañaneras no las ve el 100%, pues las nocturnas tampoco. Pero México, el Estado mexicano, lo está haciendo. Lo está haciendo como mandan los cánones, como manda la evidencia científica. Podemos tener errores, siempre los tenemos. Somos humanos y somos falibles. Fíjense, perdón que esté en inglés esto, pero solo les platico. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una emergencia, una epidemia, un brote, hasta su control? Primero, antes de que suceda la emergencia, anticipación y preparación. En la plática les he dicho, estábamos con anticipación y preparación. No solo nosotros, el mundo. Sí estábamos con anticipación y preparación. Antes de que venga la transmisión local, la detección temprana, el mundo lo detectó tempranamente. Nunca antes lo había detectado tan tempranamente como ahora. Antes de la amplificación epidémica, la contención. Ya les dije,
cuarentena, aislamiento de casos, barreras físicas. En esa fase estamos hoy, en la fase de contención. Y después de eso se hace fase de mitigación para llegar finalmente al control. Hoy estamos en fase de contención. Es decir, estamos siguiendo el manual. Estamos siguiendo paso a paso el manual que como humanidad nos dimos. Las medidas preventivas ustedes las saben perfecto porque oyen las conferencias de prensa todas las noches. Y aquí están: lavar manos con agua y jabón o desinfectante. El desinfectante a base de alcohol en realidad tiene un efecto más de arrastre, que hay que usar en caso de no tener a la mano agua y jabón. Pero bueno, nunca está de más. Ya se acabó en las farmacias, no salgan de aquí a comprar porque ya se acabó. Pero yo traigo un puestecito. No. Está agotado, dijeron ayer. Ayer decían que está agotado. Cubre tu nariz y tu boca al toser. Eso en México le llamamos etiqueta respiratoria, ¿no? Que cuando toses o estornudas lo hagas así. Que si ya estás enfermo de una enfermedad respiratoria, usa cubrebocas. Entonces, si no, no es necesario. Evita contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocina bien la carne y los huevos y usa protección antes del contacto con animales vivos o salvajes de granja. Son las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Y yo diría también: no saludes de beso, no saludes de mano. Aunque hoy todavía no hay transmisión local. Hoy en México no hay transmisión local. Pero vayámonos acostumbrando. Déjenme, les platico que un libro que les recomiendo mucho, que se llama, sobre la vida de Yersin. Yersin es un médico microbiólogo y epidemiólogo que formó parte del equipo de Pasteur y que en un momento lo mandaron a mitigar un brote de cólera en Asia. Y estando en Asia lo llamaron para mitigar un brote de peste, que no sabían qué causaba la peste. Y entonces Yersin descubre y describe, por eso se llama Yersinia pestis, por el doctor Yersin. Y hay una novela verdaderamente, es una novela chiquitita que ahora que tienen mucho tiempo, que no hay exámenes, etcétera, podrían leer. Se llama Peste y Cólera, es de Patrick Deville. Y en una escena de ese libro encontré esta frase que me parece extraordinaria para ustedes, profesionales de la salud. Dice: como viejo epidemiólogo, cuando estaba estudiando la peste, Yersin no olvida que lo peor es siempre lo más probable. Así es que nosotros, como personal de la salud, preparémonos para lo peor, pero hagamos que la población sepa que estamos preparándonos y que gracias al trabajo de ustedes no va a suceder lo peor. Pero me encanta esta frase de Yersin, porque así es como debemos de estar preparados ante una amenaza como la que hoy está sucediendo. Sin embargo, México, doctores, es un gran país con instituciones sólidas. Ahí les muestro esta fachada hermosa de la Secretaría de Salud, un poco queriéndoles decir que el Sistema Nacional de Salud ahí está, hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo. Si vemos defectos hay que aportar, hay que decírselo, hay que fortalecerlo. Y por fortuna contamos también con instituciones tan importantes que dan tiempo y oportunidad a sus alumnos, como es nuestra querida Escuela Superior de Medicina. Yo espero que de algo sirva esta charla y por supuesto quedo a sus órdenes diciéndoles que es un honor siempre estar aquí con ustedes. Gracias. Entrega del merecido reconocimiento. Doctor Cuitlava Ruiz Matus, gracias por esta excelente por esta conferencia magistral que nos está dando. Yo quiero decirles que fue grabada en su totalidad y esta grabación se va a pasar en todo el Politécnico, doctor. El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, el doctor Adrián, ha solicitado que así sea. Yo por cambio quiero agradezco
dice el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Medicina otorga la presente constancia al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus por su participación como ponente en la conferencia COVID-19 Coronavirus, la cual se llevó a cabo en el auditorio principal, doctor Mariano Vázquez. Doctor.